El número 47 siempre había sido ordinario, hasta que apareció el olor. Un hedor tan extraño, tan inquietante, que susurraba secretos que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Miss Marple sabía una cosa con certeza: detrás de ese olor se ocultaba un misterio, y quizá, algo mucho más siniestro. Raymond Sinclair siempre había sido una criatura de soledad, un hombre de rutinas tranquilas y manuscritos inconclusos. Como columnista convertido en novelista, había pasado la mayor parte de su vida adulta en un ático estrecho pero funcional en Bloomsbury, donde los días transcurrían entre viejas máquinas de escribir y los gatos callejeros que a veces subían por la escalera de incendios. Pero al cumplir 42 años, algo cambió. Tal vez fue la soledad, el cansancio de la mediana edad, o simplemente el deseo de escuchar canto de pájaros en lugar de sirenas. Finalmente, Raymond decidió mudarse. Compró un modesto piso en un edificio recién reformado, escondido en un rincón poco conocido del suroeste de Londres. La zona no era del todo suburbana, pero sí más tranquila que el centro, una mezcla de modernidad y el tenue encanto del pasado. El edificio tenía 5 plantas, con ladrillos color beige y macetas de flores bajo varias ventanas. Su propio piso estaba en el tercer piso, luminoso, recién pintado, con un pequeño balcón que daba a una calle estrecha. Justo enfrente, se alzaba un bloque de apartamentos mucho más antiguo. Ese edificio viejo ofrecía un contraste marcado con el de Raymond. Oscurecido por el hollín y ahogado en yedra, sus ladrillos estaban apagados por el tiempo y la mugre de la ciudad. Y sin embargo, había vida dentro, abundante, caótica, llena de color. El edificio era hogar de numerosas familias trabajadoras, en su mayoría de la comunidad negra. El patio trasero, visible desde el balcón de Raymond, era un centro de energía cada tarde, resonando con risas, pasos que retumbaban y chillidos juguetones. Miss Marple, la anciana tía de Raymond, llegada del pueblo de St. Mary Mead, había arribado 3 días antes. Él le había escrito ofreciéndole un cambio de aires y una nueva colección de misterios locales, aunque fueran solo de los que habitaban en los gestos y costumbres de la gente. Ella aceptó sin dudarlo. La edad no había apagado su curiosidad, al contrario, había agudizado aún más sus observaciones. Una nueva vecindad significaba nuevas personas que estudiar, no por chisme, sino con la precisión de un botánico catalogando flores raras. Su cuarto de huéspedes tenía vista al patio opuesto, y cada tarde se sentaba con su bordado en la pequeña silla de hierro forjado, echando miradas ocasionales hacia los niños de abajo. Ellos jugaban con alegría despreocupada, rayuela dibujada con tiza en el concreto, cuerdas de saltar marcando un ritmo rápido, camiones de juguete recorriendo calles imaginarias en la tierra. Una de esas tardes, mientras la luz dorada se filtraba por las cortinas, se sentaron a tomar té en la sala de estar. La ventana estaba entreabierta, dejando entrar las risas lejanas y el aroma de los rosales de Raymond, que luchaban por crecer en macetas de terracota en el alféizar. Joan, la esposa de Raymond, removía lentamente su té mientras observaba la calle. Su ceño se frunció levemente cuando dijo: «Miss Marple, ¿ha notado a los niños de ese edificio al otro lado de la calle?» Miss Marple levantó la vista de su costura. «Siempre están afuera», dijo Joan. «Todos los días. Nunca he visto a ninguno con un libro escolar. Sin mochilas, sin uniformes, solo corriendo. Es extraño, ¿no cree? Como si la educación no importara allí». Miss Marple dejó la aguja a un lado y se acomodó las gafas sobre el puente de la nariz. Su voz, cuando habló, fue suave pero firme. «Mi querida Joan», dijo, «existen muchas formas de aprendizaje en este mundo, y no todas vienen ordenadas dentro de una cartera. Lo que usted ve como juego sin rumbo, quizás sea la única alegría que esos niños tengan en un día largo. Sus padres pueden desearles la luna, como cualquier padre amoroso, pero desear y poder no son lo mismo». Joan parpadeó, sorprendida por la suave reprimenda. «Supongo», dijo, tratando de suavizar el momento. «Pero una se pregunta». Miss Marple sonrió levemente. «Preguntarse es admirable. Juzgar, un poco menos». Esa noche, después de una cena sencilla de pescado a la parrilla y verduras al vapor, Raymond sugirió un paseo corto. «Salgamos a tomar un poco de aire», dijo, ya alcanzando su chaqueta ligera. Miss Marple aceptó de inmediato. Joan dudó, pero al final se unió. El ascensor zumbó suavemente al bajarlos al vestíbulo, y cuando las puertas se abrieron, salieron a la noche, solo para ser asaltados por un hedor tan fuerte y desagradable que los 3 retrocedieron instintivamente. «Oh, cielos», dijo Miss Marple, llevándose un guante a la nariz. «Esto es realmente espantoso. Huele a alcantarilla, estancada y olvidada».
Joan agitó la mano delante de su rostro y frunció la nariz. Lleva así 2 días. Se lo dije a Raymond. Creo que la gente del edificio de enfrente está echando algo horrible a los desagües. Raymond hizo una mueca ante la insinuación. En realidad, dijo, ambos edificios comparten el mismo sistema de alcantarillado. Eso fue lo que descubrí al hablar con el portero. Cuando compré el piso, el agente insistió en que eran sistemas separados. O estaba mal informado, o me engañó. En ese momento, más residentes comenzaron a reunirse afuera, atraídos por el mismo olor insoportable. Una señora del 5º piso, una pareja joven del 2º, y una cocinera uniformada aún con delantal. Algo anda mal, dijo la cocinera. Ese olor está empeorando. ¿Alguien ha visto qué han tirado? Preguntó el caballero mayor del piso superior. Son ellos, dijo con voz aguda una jubilada. El olor viene de ese edificio espantoso. Siempre es así. En minutos, las voces elevadas atrajeron también a los residentes del edificio viejo. Una joven con 3 niños de la mano, un hombre mayor con pantalones manchados de pintura, y algunos más se unieron a la multitud. La atmósfera se volvió frágil de tensión. ¿Por qué siempre nosotros? Soltó el pintor. Ustedes nunca pierden la oportunidad de culpar. Mantenemos limpios nuestros pisos, añadió la joven madre, pero nadie nos cree. Una mujer mayor del lado de Raymond levantó la voz. ¿Y entonces qué es ese olor? He vivido aquí 20 años y jamás tuve que taparme la nariz antes de que ustedes llegaran. El aire, ya espeso con la pestilencia, ahora palpitaba de hostilidad. Palabras iban y venían, acusaciones teñidas de prejuicios antiguos, defensas nacidas de la frustración. Nadie notó que Miss Marple se apartó un poco, se agachó cerca de una alcantarilla y miró en la penumbra. Regresó en silencio y esperó, dejando que la tormenta de voces se gastara sola. Cuando llegó finalmente un silencio pesado, Miss Marple habló, clara y serena. Perdonen que interrumpa, dijo, pero me pregunto si todo este griterío ayuda a que alguien respire mejor. Las cabezas se giraron, incluso las voces más iracundas se callaron. He visto esto antes, continuó. En mi pueblo ocurrió algo similar. El problema no eran los hábitos de nadie, sino una tubería vieja bloqueada por raíces. Si ambos edificios comparten el sistema, quizá la causa sea estructural, no personal. Y los desechos, queridos amigos, no discriminan por vestido ni por color. Algunos bajaron la vista, avergonzados. Otros se miraron entre sí. Un hombre con abrigo negro, de ojos cansados pero amables, dio un paso al frente. Llevaba guantes a pesar de la noche cálida. Probablemente el reverendo local. Inclinó la cabeza hacia Miss Marple. Ella tiene razón. Pelear por un olor no arreglará la tubería. Llamemos al ayuntamiento. Raymond habló enseguida. Los llamaré a primera hora mañana. La tensión se alivió un poco. La gente empezó a dispersarse. Algunos asintieron hacia Miss Marple en silencioso agradecimiento. El olor seguía allí, pero de algún modo el aire ya no se sentía tan pesado. Miss Marple volvió hacia el edificio, pensativa. Y allá arriba, en una de las ventanas oscuras del viejo bloque, una cortina se movió, y luego quedó inmóvil. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris tendido sobre los tejados como una manta húmeda. La lluvia amenazaba, pero se contuvo, como si el clima mismo dudara entre limpiar las calles o simplemente observar lo que iba a ocurrir. Fuera del edificio de Raymond, una pequeña multitud comenzaba a formarse. Voces bajas, inquietas. Raymond había madrugado, caminando de un lado a otro, mirando su reloj más veces de las necesarias. Poco antes de las 9, llegó una furgoneta blanca del ayuntamiento, temblando al aparcar junto a la acera. 2 operarios de alcantarillado bajaron, hombres robustos con botas pesadas y chaquetas reflectantes, cargando cajas de herramientas que tintineaban ominosamente con instrumentos metálicos. Su presencia impuso un silencio inmediato. Raymond bajó a recibirlos, les dio la mano y los condujo hacia la tapa de registro sospechosa. Su rostro estaba tenso, no solo por el olor, sino por la creciente hostilidad entre los residentes de los 2 edificios. Lo que había empezado como una molestia se estaba convirtiendo en algo más oscuro. Miss Marple, envuelta en un chal de lana, con sus zapatos firmes resonando en las escaleras, llegó momentos después. Se colocó discretamente al fondo de la multitud, asintiendo hacia Joan, que se veía tensa y algo pálida. Casi todos los vecinos del edificio de Raymond estaban presentes, el matrimonio jubilado de arriba, los recién casados del segundo, la ama de llaves del 2C, y varios inquilinos curiosos que rara vez se mezclaban.
Al otro lado de la calle, los residentes del edificio viejo también comenzaban a salir. Una joven madre con un bebé en brazos, un hombre barbudo con mono manchado de pintura, un adolescente flaco con sudadera desteñida apoyado en la barandilla, observando en silencio. La tensión era inconfundible. Un muro invisible dividía a las dos comunidades, reforzado ahora por la sospecha. No tardaron en afilarse los murmullos. Esto es por culpa de ellos, dijo una mujer de piel clara, señalando hacia el edificio opuesto. Tratan las alcantarillas como cubos de basura, añadió otra, más fuerte aún. Sus hijos quieren ser raperos, no ciudadanos responsables. Siempre con gritos y música a todo volumen. No me sorprendería que tiraran algo horrible ahí abajo. Joan se estremeció ante el comentario, pero no dijo nada. Se quedó al margen, con los brazos cruzados. Miss Marple la observó con atención. La mirada de la anciana recorrió cada rostro como una brisa ligera, pero imposible de ignorar. ¿Dónde están sus pruebas?, replicó un hombre del edificio viejo, con acento londinense y tono cansado de tanta acusación. Ustedes siempre señalan con el dedo, como si jamás hubieran tirado de la cadena. Entonces explique el olor, saltó un joven del edificio de Raymond. Si no son ustedes, ¿entonces quién? El intercambio se intensificó. No eran gritos aún, pero las voces se alzaban cada vez más hostiles. Y, sin embargo, nadie tenía pruebas. Las acusaciones eran huecas, basadas más en la incomodidad con la diferencia que en hechos. Los vecinos del edificio viejo ya lo habían escuchado todo antes. Se veía en sus ojos, no ira, sino agotamiento. Miss Marple no habló. Observaba atentamente cada rostro. Siempre decía, se puede aprender más en silencio que en 1000 palabras. Entonces llegó un fuerte clang. Uno de los operarios, tras desenroscar los pernos metálicos, levantó la tapa de registro. Una ola de aire pútrido salió disparada, golpeando a todos como una bofetada física. La gente jadeó, retrocedió, algunos cubriéndose la boca y la nariz. Incluso los trabajadores se estremecieron. «¡Cristo!», murmuró uno, tosiendo en su manga. «¿Me estás acusando de algo?». «No», respondió el inspector con cuidado. «Pero sí le pregunto por qué está tan a la defensiva». «No sé nada», murmuró David, y añadió con frialdad, «hable con mi esposa. No tengo nada que decir». Se dio la vuelta y subió las escaleras sin otra palabra. Miss Marple lo observó marcharse con tranquilo interés. «Bien», dijo el inspector. «¿Aceptamos su sugerencia?». Subieron juntos al segundo piso y llamaron suavemente a la puerta. Margaret abrió, y por la expresión de su rostro quedaba claro que había escuchado la discusión anterior. Estaba pálida, con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. «Buenas tardes, señora Margaret», saludó el inspector cortésmente. «Venimos por el caso de Lily. ¿Podemos pasar?». Margaret asintió rápidamente, apartándose. Sus manos temblaban mientras los guiaba hacia la sala de estar. El espacio estaba ordenado, casi demasiado. Los cojines perfectamente colocados, ni una mota de polvo a la vista. Pero el aire era denso, como si cada objeto hubiese sido colocado bajo una presión silenciosa. «Por favor», dijo Margaret, señalando los sillones. «Siéntense». El inspector lo hizo, y también Miss Marple, doblando su chal ordenadamente sobre su regazo. «Señora Margaret», comenzó el inspector. «Entendemos que Lily trabajaba en su casa». «Sí», respondió Margaret. «Durante casi 2 años». «¿Alguna vez mencionó algún problema con alguien? ¿Algún desacuerdo?». Margaret negó con la cabeza. «No. Era dulce, callada, siempre puntual. Hacía su trabajo y se marchaba. Nunca chismeaba, nunca pedía nada». Miss Marple ladeó ligeramente la cabeza. «Parecía usted apreciarla». «Así es», contestó Margaret, y su voz se quebró levemente. «Una vez me dijo, el mes pasado creo, que estaba comprometida, que dejaría el trabajo porque iba a casarse con un hombre acomodado. Estaba tan emocionada, no dejaba de hablar de cómo su vida iba a cambiar». El inspector se inclinó un poco hacia adelante. «¿Y alguna vez mencionó quién era ese hombre? ¿El que iba a casarse con ella?». Margaret dudó, luego negó con la cabeza. «No. Solo dijo que era amable, que la comprendía». «¿Su esposo hablaba con ella?», preguntó el inspector. Los dedos de Margaret se crisparon. A él no le gustaba que yo tuviera ayuda. Decía que era innecesario.
que debíamos ocuparnos de lo nuestro. Pero Lily era cuidadosa, trabajaba en silencio. David apenas la notaba. Los ojos de Miss Marple, aunque suaves, seguían cada destello de emoción en el rostro de Margaret, la manera en que apretaba las manos, el temblor en su voz. Entiendo, dijo al fin el inspector. Gracias por su tiempo. Margaret asintió una vez y se puso de pie. Los dejó marchar, inmóvil en el umbral, el rostro pálido, los ojos ensombrecidos. Ya en el pasillo, el inspector Mallery exhaló. Está asustada, dijo en voz baja. Sí, respondió Miss Marple. Pero me pregunto, ¿de qué exactamente? El inspector hojeó sus notas. Nos quedan 2 pisos. ¿Quién vive allí? En el 4º piso está el reverendo Caleb, vicario retirado. Hombre tranquilo, vive solo. Y en el 5º, Olivia, una mujer curiosa. Da clases de piano, creo. Muy reservada, un poco misteriosa. Miss Marple sonrió apenas. El misterio es lo que hemos venido a buscar. La mañana comenzó, como casi todas, en el piso de Raymond, en calma, con el leve tintinear de la loza y el crujir de las páginas del periódico. El sol otoñal se filtraba débilmente por los cristales, iluminando el vapor que subía de la tetera sobre la mesa del desayuno. Miss Marple estaba sentada erguida, con la servilleta doblada sobre el regazo, untando con delicadeza una tostada, aunque su mente estaba lejos. Joan se servía una segunda taza de té cuando el timbre sonó bruscamente. Yo abro, dijo, dejando la tetera. Miss Marple alzó la vista. Había algo en el momento, en el silencio justo antes del timbre, que le hizo estar segura de quién era. Joan regresó enseguida. Es el inspector Mallery. Está abajo. Dice que ha llegado la hora. Miss Marple dejó la tostada, tomó su chal y alcanzó sus guantes. Muy bien, dijo, con el rostro inescrutable. Veamos qué sombras habitan en el 4º piso. El inspector la recibió fuera del edificio con su habitual calma profesional. Buenos días, Miss Marple, saludó con un leve gesto. Espero no interrumpir. En absoluto, respondió ella, con tono sereno. De hecho, lo estaba esperando. Él le tendió una hoja doblada de su libreta. Ya hemos hablado con casi todos los que empleaban a Lily. Solo nos faltan 2, el reverendo y Olivia. Pensé empezar con el clérigo. Miss Marple asintió pensativa. Sí, me parece lo más sensato. Subieron juntos la escalera. Los pasos del inspector resonaban en los peldaños gastados, mientras los de Miss Marple eran ligeros y precisos. Se detuvieron ante una puerta de madera sencilla. Una placa de bronce decía, Reverendo Caleb Whitmore. El inspector tocó el timbre. Momentos después, la puerta se abrió. Apareció un hombre alto, delgado, de unos 60 años, con cabello blanco peinado hacia atrás y un largo abrigo negro abotonado hasta el cuello. Llevaba guantes de cuero suave, ya gastados. Su rostro era amable, aunque surcado de arrugas, y sus ojos tenían el brillo acuoso de la edad. Miss Marple captó los detalles enseguida, como siempre, el abrigo, los guantes, incluso dentro de casa, igual que días antes durante el alboroto en la calle. Curioso, si no extraño. Inspector, dijo el reverendo cordialmente. Y usted debe de ser Miss Marple. He oído hablar de su agudeza. Pasen, por favor. Entraron en un salón modesto, con pocos muebles pero bien cuidados. Estantes llenos de libros, en su mayoría religiosos, aunque algunos de misterio se asomaban entre textos teológicos. La chimenea estaba apagada, pero el ambiente era seco y cálido. Sobre la repisa había una foto enmarcada del reverendo y una mujer, sonriendo en lo que parecía un jardín parroquial. Era mi esposa, dijo el reverendo, siguiendo la mirada de Miss Marple. Murió de una enfermedad hace casi 9 años. Una pérdida terrible. Lo lamento, murmuró Miss Marple. Ahora, dijo suavemente el inspector. Estamos aquí para preguntarle por Lily. Usted la contrató, ¿cierto? Sí, respondió de inmediato el reverendo. Venía a limpiar una vez por semana. Dulce chica, respetuosa. Siempre traía un ramito de flores, cuando podía pagarlo, del mercado supongo. Las ponía en ese jarrón. Señaló un pequeño jarrón de cerámica junto a la ventana. Estaba vacío. ¿Alguna vez le habló de problemas? Preguntó el inspector. De alguien que la molestara, miedos, preocupaciones. El reverendo negó con la cabeza. No, a mí no. Pero noté algo,
estaba distraída las últimas veces. Menos conversadora, miraba mucho hacia la ventana. ¿Vive solo, supongo?, preguntó el inspector. Sí, desde que murió mi esposa. No tengo familia. Paso el tiempo leyendo, escribiendo algún sermón para la capilla cercana. Miss Marple ladeó la cabeza. Y dígame, reverendo, ¿suele llevar abrigo y guantes dentro de casa? El hombre rió suavemente. Ah, sí. Viejas costumbres. Este piso se enfría aunque el radiador esté encendido. Supongo que ya me acostumbré. Pero Miss Marple notó un destello en sus ojos, apenas un titubeo, como si la pregunta hubiese tocado algo más profundo que la mera comodidad. Cuando se levantaron para irse, ella echó una última mirada a la foto del reverendo con su esposa. El rostro de la mujer era sereno, lleno de gracia. Y sin embargo, había algo inquietante en la manera en que el retrato estaba colocado, frente al sillón vacío junto al fuego, como si alguien siguiera sentado allí. De regreso al pasillo, el inspector Mallerie suspiró. Bueno, dijo. Nada alarmante. Pero admito que su formalidad me resulta inquietante. Lleva su duelo como si fuese un ritual, comentó Miss Marple suavemente, como si fuera una prenda de vestir. El inspector le lanzó una mirada de soslayo. Eso ha sonado poético. ¿Probamos con Olivia ahora? Miss Marple asintió. Sí, quizá ella revele más de lo que pretende. Subieron el último tramo de escaleras. El piso quinto tenía un pequeño vitral con forma de mariposa en la ventana de la esquina, y de debajo de la puerta se filtraba un tenue aroma a lavanda. El inspector tocó el timbre. Olivia abrió enseguida. Era una mujer alta, de poco más de 30 años, con el cabello liso y ojos delineados con precisión. Llevaba una bata larga ceñida a la cintura, y los dedos manchados de pintura. Inspector, dijo en voz baja. Y usted debe de ser Miss Marple. Pasen, por favor. El piso era artístico, luz cálida, lienzos apoyados contra las paredes, música suave de un tocadiscos antiguo. Venimos por Lily, dijo el inspector. El rostro de Olivia cambió. Los guió a la sala. Lo esperaba, murmuró. ¡Qué cosa tan terrible! ¿La conocía bien?, preguntó el inspector. No mucho, respondió Olivia. Pero limpiaba para mí. Venía todos los viernes por la mañana, educada, siempre sonriente. Aunque últimamente, parecía inquieta. ¿Inquieta de qué manera?, preguntó Miss Marple con suavidad. Me dijo que alguien la acosaba. Un joven, George, del edificio viejo de enfrente. Uno de los muchachos negros. Que rondaba la entrada y le silbaba. Lo odiaba. Dijo que se había quejado, pero nada cambió. El inspector se puso de pie. George, murmuró. Lo traeré. Miss Marple lo miró con calma, sin decir nada, aunque sus ojos se entrecerraron apenas. Gracias, Olivia, dijo el inspector. Ha sido de ayuda. Miss Marple sonrió cortésmente, y lo siguió al pasillo. Creo que ya tenemos a nuestro hombre, dijo el inspector, sacando el teléfono. Todo apunta a George. Miss Marple no respondió. Solo se ajustó el chal y caminó lentamente de regreso a su piso, el rostro inescrutable. El cielo estaba gris y bajo sobre la finca, y un viento frío se colaba por el estrecho callejón entre los edificios viejo y nuevo. Habían pasado 2 días desde la visita a Olivia y al reverendo. Aunque nada concluyente había surgido, Miss Marple había vuelto al piso de Raymond con una inquietud que nunca llegaba sin motivo. Algo se movía bajo la superficie, invisible, como presión en una tubería. Aquella mañana, Miss Marple estaba sentada junto a la chimenea, con su labor de punto sobre el regazo, sin tocar. La bandeja del desayuno había sido retirada hacía tiempo, aunque la segunda taza de té aún permanecía medio llena en la mesa lateral. Joan había salido de nuevo. Lo hacía a menudo ahora, quizá para huir del peso que había caído sobre el edificio desde que el cuerpo de Lily fue identificado. Unos golpes sonaron en la puerta. Miss Marple no necesitó preguntar quién era. Joan abrió, y allí estaba el inspector Mallerie, con el abrigo abotonado, el cuello levantado contra el frío. Lucía cansado. Buenos días, Miss Marple, dijo, entrando con un leve gesto. Pensé que debía contárselo directamente. Ella señaló el asiento frente a la chimenea. Por favor, ¿quiere una taza de té? Él negó brevemente con la cabeza. He arrestado a George. Ella arqueó apenas las cejas, sin decir palabra. Tenía varios antecedentes, pequeños robos,
peleas, altercados. No fue difícil traerlo. Durante el interrogatorio admitió que le gustaba Lily. Dijo que ella era amable con él, que siempre le sonreía aunque otros lo ignoraran. Afirmó que a veces hablaban. Pero jura que no la mató. Miss Marple inclinó la cabeza. ¿Parecía sincero? Lo parecía, dijo el inspector a regañadientes. Y eso me preocupa, porque también mencionó otra cosa. Que Lily le contó que iba a casarse con un hombre rico. Los dedos de Miss Marple se cerraron ligeramente sobre su taza. Ella dijo que ese hombre le prometió sacarla del trabajo de limpieza, darle una vida mejor. George estaba celoso, claro, pero dijo que Lily parecía feliz cuando lo mencionaba. El inspector se recostó en la silla, exhalando hondo. Y aún así, terminó asesinada y descuartizada, arrojada a las alcantarillas. Un silencio cayó entre ellos. Luego, Mallory habló de nuevo, más despacio. Lo que aún no entiendo es por qué la alcantarilla. Es un método tan extraño. ¿Por qué no arrojar el cuerpo al río, o enterrarlo en algún sitio apartado? Miss Marple dejó la taza sobre la mesa. Quizás el asesino no tenía la fuerza, ni el tiempo, ni la privacidad para llevar un cuerpo por las calles sin despertar sospechas. Pero, ¿ve usted, inspector? Todos tienen un baño. Mallory parpadeó. ¿Cómo dice? Un baño, repitió Miss Marple. Un lugar privado con un desagüe. Y ese desagüe lleva directamente a la misma alcantarilla donde se encontró el cuerpo de Lily. El inspector frunció el ceño. Pero la tapa de la alcantarilla no había sido manipulada. Parecía que no se había tocado en años. Exactamente, dijo Miss Marple, entrecerrando los ojos. Lo que significa que el cuerpo no fue colocado directamente en la alcantarilla. Llegó a ella del mismo modo que llegan todos los desechos, a través de las tuberías internas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Mallory se inclinó hacia adelante. ¿Está sugiriendo que el asesino descuartizó el cuerpo y lo fue arrojando por las cañerías? Así es, dijo Miss Marple en voz baja. Trozo por trozo, metódicamente, horriblemente. Hubo un largo silencio. Luego el inspector murmuró, Dios nos ayude. Se levantó y comenzó a pasearse. Si tiene razón, y sospecho que la tiene, eso significa que alguien en este edificio usó su propio baño como sitio para deshacerse del cuerpo. Eso es indescriptible. Miss Marple asintió. Pero muy posible, sobre todo si la persona vivía sola. Nadie escucharía el ruido, nadie cuestionaría la limpieza, nadie notaría la ausencia de una sirvienta, especialmente si ella ya había pedido licencia. Mallory se volvió hacia ella. Entonces tendremos que inspeccionar todos los pisos, todos los baños. Pero Miss Marple ya movía la cabeza. No, inspector. No todos los pisos. Solo uno. Él la miró fijamente. ¿Cuál? Ella sostuvo su mirada sin pestañear. El del reverendo. Hubo una pausa. Para cuando el inspector Mallory y su equipo llegaron al cuarto piso, el pasillo había quedado en silencio. Los sonidos habituales de media mañana, los pasos de los niños en la escalera, las teteras silbando tras puertas entreabiertas, habían dado paso a un extraño mutismo, como si el edificio entero contuviera la respiración. El inspector golpeó la puerta con firmeza, y el reverendo respondió como siempre, con calma digna y una leve sonrisa, pero algo en sus ojos era distinto ahora, vigilante, calculador. Sin protestar, se hizo a un lado y dejó entrar a los hombres. «Supongo que esto es un asunto oficial», preguntó con ligereza. «Sí, reverendo Whitmore», respondió Mallory. El equipo recorrió el piso metódicamente. Estaba ordenado, tranquilo, austero. Nada gritaba sospecha de inmediato. El salón estaba tal cual había estado antes, libros perfectamente alineados, una foto enmarcada del reverendo con su difunta esposa en la pared, una chimenea fría bajo ella. Pero la calma, como habría dicho Miss Marple, era del tipo que solo cubre lo que debe cubrirse. El baño fue donde todo cambió. Un joven agente llamó desde la puerta. «Señor, debería ver esto». El inspector entró y encontró al agente agachado junto a la bañera. Señalaba la base y el suelo enlosado. Allí, apenas visible salvo que uno supiera dónde mirar, había una mancha marrón rojiza que no se había limpiado del todo. La tapa del desagüe tenía arañazos extraños alrededor, como si alguien la hubiera forzado varias veces. Y en un estante bajo el lavabo, dentro de una bolsa de lona escondida tras unos trapos viejos, había una hoja afilada, del tipo usado para descuartizar carne. Aún tenía restos oscuros en la unión del mango.
El rostro del inspector se endureció. Recojan todo y tomen muestras. Para cuando Miss Marple llegó, las pruebas ya estaban siendo guardadas en bolsas plásticas selladas. Ella entró con pasos silenciosos, su expresión inescrutable. Detrás, algunos vecinos curiosos se apiñaban en el pasillo, murmurando. Incluso ellos intuían que algo monumental había salido a la luz. Los ojos de Miss Marple recorrieron la habitación hasta posarse en el reverendo. Ahora estaba sentado en un sillón, esposado, con su largo abrigo negro aún abotonado. Sus guantes habían sido retirados y puestos sobre la mesa. No había rastro de lucha, pero su mandíbula estaba tensa, y su mirada fija en la chimenea vacía. El inspector se acercó a Miss Marple. Tenía razón, dijo sombrío. Había sangre y una cuchilla oculta bajo el lavabo. El desagüe muestra signos de uso forzado. El laboratorio confirmará el resto. Hizo una pausa y la miró a los ojos. ¿Cómo lo supo? Que sería aquí, que este piso, este hombre, era la clave. Miss Marple no respondió de inmediato. Giró la cabeza hacia la fotografía sobre la chimenea. Hubo 3 pistas, dijo al fin, con voz calmada pero firme. La primera, esa foto del reverendo con su esposa difunta. ¿La recuerda? Mallerie asintió. En la foto, su esposa llevaba un anillo distintivo, una fina banda con una piedra azul oscura. Al verlo, algo me resultó familiar. Más tarde comprendí por qué, era el mismo anillo encontrado en la mano cercenada de Lily. El inspector parpadeó. ¿Pero cómo pudo? Porque ese anillo no pertenecía a Lily, dijo Miss Marple suavemente. Pertenecía a su esposa. Y de algún modo terminó en la mano de Lily. Eso me indicó que había algo más en esa relación de lo que él admitía. Ella avanzó un poco, su voz apenas lo bastante alta para que el reverendo la oyera. La segunda pista, el reverendo siempre llevaba guantes, incluso dentro de casa. Al principio pensé que era una manía, pero cuando lo cuestioné, dudó. Eso fue extraño. La mayoría responde con ligereza, pero él vaciló. Y esa pausa dijo más que sus palabras. Mallerie escuchaba en silencio, asintiendo. Creo que se lesionó la mano mientras cortaba el cuerpo de Lily. Una herida profunda. Para no arriesgarse a que alguien viera el vendaje, se la cubría siempre. Y la tercera, continuó. Usted me preguntó algo que no olvidé. ¿Por qué el asesino no arrojó el cuerpo a un río, a un lago, lejos de aquí? ¿Por qué usar las cañerías? Ella se volvió por completo hacia el reverendo. La respuesta es sencilla, inspector. El reverendo Whitmore no es un hombre joven ni fuerte, y Lily era una mujer adulta. No tenía fuerzas para cargarla por callejones hasta el río. Pero sí tenía un baño. Tenía tuberías. Y usó lo que tenía. El silencio cayó, pesado. El reverendo miró a Miss Marple. En sus ojos ya no había desafío ni culpa, solo un cansancio profundo, como un hombre que se ha quedado sin defensas. Nadie se movió. Nadie habló. Solo el tic-tac de un reloj y el susurro de las bolsas de pruebas. Y entonces, como si el peso de sus propias palabras lo hubiera quebrado, el reverendo Caleb Whitmore se desplomó en sollozos. Sí, jadeó. Sí, la maté. Su voz se quebró, las palabras brotando como agua tras una sequía. Ella no me dejaba en paz. Me seguía, me rogaba que me casara con ella. Yo intenté terminarlo, le dije que solo era compañía ligera, pero insistía. Amenazó con contarlo todo, a los vecinos, a la iglesia, a la comunidad. Lo arruinaría todo. Se detuvo, tragando saliva. No podía soportarlo. Yo, un hombre de fe respetado, casándome con una criada. Imaginé los susurros, los juicios. Me asusté. Así que la llamé una noche. Le dije que hablaríamos. Ella vino, confiada. Y la maté. Un murmullo ahogado escapó desde el pasillo. El reverendo cerró los ojos. Pensé que si descuartizaba el cuerpo y lo arrojaba por las cañerías, nadie lo encontraría. Pero las tuberías se atascaron. Sus restos aparecieron. Y todo se desmoronó. El inspector se acercó a la ventana. ¿Y la cabeza? ¿El resto del cuerpo? El reverendo bajó la mirada. La tiré al contenedor detrás del edificio, de noche. El resto, en pedazos, esparcidos en los bordes de la finca. El aire se volvió pesado otra vez. Miss Marple permanecía junto a la chimenea, sus ojos fijos en él con una compasión extraña, no por el hombre, sino por lo que se había permitido convertirse. Lo que comenzó como afecto se volvió arrogancia, luego miedo, y finalmente asesinato. Llévenselo,
ordenó el inspector. 2 agentes lo levantaron. Sus manos ya estaban esposadas. No opuso resistencia. Sus ojos estaban vacíos. Su cabeza, inclinada. No pidió perdón. Afuera, un grupo de vecinos observaba. Algunos en silencio, otros murmurando. El sol comenzaba a ponerse, alargando sombras en el patio. Miss Marple se quedó en los escalones tras el coche policial. El inspector se unió a ella. Supongo que eso es justicia. Sí, dijo Miss Marple, aunque nunca de la que se siente limpia. Él la miró. Tenía razón, claro. Aún no entiendo cómo lo hace. Ella sonrió suavemente. Es sencillo. La gente siempre muestra quién es. A veces en lo que dice, más a menudo en lo que calla. Él rió en voz baja. Recuérdeme no jugar al póker con usted, Miss Marple. Pasó un silencio, ahora cómodo. ¿Y Lily? Preguntó el inspector. La enterraremos como merece, dijo Miss Marple. Vistas, recordada, libre. 2 semanas después, en la pequeña iglesia del distrito, había pocos presentes. Joan, Raymond, algunos vecinos, un hombre de la beneficencia. Miss Marple en primera fila. Una lápida sencilla con su nombre y una línea breve, amada, recordada, libre. El servicio fue corto y digno. Mientras depositaban una camelia blanca en la tumba, Miss Marple miró el cielo pálido. Ella fue vista, susurró. Raymond le apretó la mano en silencio. Y con eso, se alejaron por el camino, dejando atrás una historia que pronto se desvanecería de los periódicos, pero nunca de los corazones de quienes realmente habían prestado atención.